Muy buenos días, el tema de hoy es lo inusual. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 18, 1 Samuel 18, vamos a leer del 6 al 11. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron miles a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Y David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Bueno, aquí el tema es lo inusual, pero dirán ustedes, ¿qué es lo inusual que hay acá? Usted y yo estamos acostumbrados de pronto en el mundo, no, ya en el nombre de Jesús, a la vida cristiana, ya no estamos así. En el mundo sabemos que hay como los mandamientos que Dios le dio a Moisés: ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Y como que el que me las hace me las paga. ¿Y por qué viene este trato de Dios con David y con Saúl? Ya que David venía de vencer al filisteo. El filisteo era Goliat, este Goliat en que se le estaba enfrentando a Saúl y al ejército de Saúl, al ejército de Israel. No lo podían vencer porque era un hombre de más de 3 metros de estatura, y como este hombre todos los días venía y reciaba contra el pueblo, que el que lo venciera serían siervos de él, y si no, el pueblo sería siervo del ejército de los filisteos. Pero cómo el Señor usa a David para vencer a Goliat, y cómo las mismas mujeres del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, danzaban y cantaban diciendo sobre lo que Dios había hecho a través de David. Pero cómo se enoja tanto este hombre, que dice la palabra, dice: cantaban las mujeres y danzaban, decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Prácticamente que estaba profetizando lo que iba a pasar con David. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios con Saúl? Porque ya Dios había desechado a Saúl, porque él había desobedecido lo que Dios le había mandado a hacer a través del profeta Samuel. Pero dice que aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. O sea, mire que ya había entrado odio de Saúl hacia David. ¿Por qué? Porque había visto que realmente él ya estaba agradando a Dios y al pueblo, y que él no, que Saúl ya no le agradaba ni al pueblo ni a Dios. Entonces Dios mandó un espíritu malo el cual lo atormentaba, pero solamente encontraba paz cuando David tocaba el arpa. Y David tocaba con su mano el arpa y entraba paz en Saúl. Pero Saúl, a raíz de escuchar que el pueblo, las mujeres danzaban y cantaban que los 10,000 de David y los miles de Saúl, se enfrascó en odio contra David, que prácticamente todo el tiempo que estuvo de ahí en adelante buscando a David, lo buscaba siempre para matarlo. Pero ¿qué pasaba con David? David, ¿por qué no se enfrentaba a Saúl? Porque mire que lo inusual del tema es que David sí lo intentó, pero dijo: ¿quién mataría al ungido de mi Señor? ¿Cómo lo podría hacer? Ya que el Señor lo puso enfrente, dice la palabra, que él estaba durmiendo en una cueva con todo su ejército, Saúl, y que en esa cueva estaba David porque lo estaban buscando, pero Dios no lo hizo visible a David delante de Saúl. Pero ¿cómo él tuvo la oportunidad de matarlo porque estaban todos dormidos? Lo único que hizo fue quitarle el borde de la capa de que tenía Saúl, y con ese borde de la capa demostrar que David sí estaba en la cueva, pero no lo mató. ¿Pero por qué? Porque prácticamente en él estaba el amor de Dios, estaba la compasión. Y cómo él no podía matar al ungido del Señor. ¿Quién era él para poderlo matar? ¿Cuántas veces sufrimos circunstancias, situaciones, afrentas de otras personas, inclusive personas allegadas, muy queridas, amadas, valoradas, pero que en el momento hablan mal de usted, o de pronto hacen calumnias en contra suya, de pronto le hacen la mala pasada o le amargan la vida, o de pronto en su trabajo, de pronto un amigo, un compañero que usted tanto había hecho alianza,
Y como que viene un momento de angustia, zozobra, y como que usted dice, pero que tanto le ayudé, y mira ahora cómo se comporta, y ahora porque me paga así, ¿qué tal? Y algunos dicen, así le paga el diablo que bien le sirve, un dicho mundano, en el cual encontramos que no es de Dios, pero implica es compartir acerca de lo que es diferente, lo que es infrecuente, pero también lo extraordinario, especialmente en lo espiritual, que es en la fe. Y una fe en la cual nuestra esperanza o confianza no está en el hombre, está en el Señor. Y el Señor nos manda a usted y a mí a marcar una diferencia, y esa diferencia le debemos marcar en que debemos reflejarse al Señor Jesucristo, lo que ha hecho el Señor, ya que el rey Saúl quiso matar a David de una manera atroz, pero su intención fue clavarlo en la pared tirándole una lanza. Pero David lo esquivó 2 veces mientras tocaba el arpa para Saúl, ya que lo hacía era porque él le gustaba, lo quería hacer, pero no era porque odiara a Saúl, no, era porque lo había mandado llamar, que necesitaba alguien que tocara un instrumento, y cuando él tocaba el instrumento venía paz sobre Saúl. Pero como este hombre ni siquiera se llenó de odio, de rencor hacia Saúl, sino por el contrario. Por eso es lo inusual del Señor, y eso inusual vendremos encontrándolo también en la palabra, como el Señor nos lleva a usted y a mí a eso inusual, ya que es donde el Señor quiere llevarnos a un camino de transformación a usted y a mí, donde podemos encontrar la respuesta del Señor, la respuesta en la cual el Señor quiere darnos a usted y a mí, pero no es como usted quiere actuar, no es como usted quiere enfrentarse a otras personas, es que le habla el Señor a usted y cómo usted y yo debemos actuar, y qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, y es hacerlo acorde a lo que el Señor nos dice, acorde a su palabra, acorde a lo que nos dice a la luz de las Escrituras. Primero lo que nos dice la palabra en el libro de 2 Samuel 1, 17 al 27, dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo, ¿qué debía enseñarse a los hijos de Judá? He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por mi hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Un cántico en el cual el rey David canta prácticamente lo que pasó con Samuel, con lo que pasó directamente con el rey Saúl. Y aquí lo vemos, es que dice mucho de cuánto lo perdonó David a Saúl, lo perdonó, pero eso es inusual. Y es inusual, ¿por qué? Porque viendo cómo él se quería enfrentar a David, cómo quería prácticamente matarlo de cualquier manera, inclusive le buscaba cómo asediarlo, preguntaba, inclusive ponía acecho a Saúl, a David, buscando cualquier persona que diera razón dónde estaba David para poderlo ir hasta allá y matarlo. Y muchas veces le dieron respuesta dónde estaba, pero le llegaba un aviso antes a David y David se escondía o huía de ese lugar, y eso era el Señor guardándolo, protegiéndolo. ¿Qué haría usted con una persona que usted le ha servido mucho? Usted pronto dice, daría mi vida por esa persona, así como se expresa aquí David en cuanto a Jonatán, que estaba dispuesto a dar la vida el uno por el otro, porque era un amor entrañable que el Señor había puesto en el corazón de cada uno. Por eso vemos que cuando hicieron paje de armas, dice que el espíritu de David entró al espíritu de Jonatán y se unió un solo espíritu, o sea, en ese amor como hermanos, y cómo empezaron a trabajarlo, pero también cómo el rey Saúl se ensañó también contra Jonatán, porque Jonatán defendía a David. ¿Y qué hace usted en una circunstancia similar cuando una persona lo traiciona, cuando alguien que usted le ha ayudado, pero lo inusual del Señor viene y nos habla qué es lo que usted y yo debemos hacer y cómo debemos obrar, no acorde como lo dicen las demás personas, sino acorde como lo dice el Señor? ¿Qué es lo que debemos hacer y cómo debemos obrar y actuar? Y usted y yo lo debemos hacer, no como lo dicen los demás. Por eso miren lo que nos habla el Señor en el Mateo 5, 43 al 45.
Les oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Como el Señor dice prácticamente que usted y yo debemos orar, bendecir a nuestros enemigos. ¿Cómo así? Es solo inusual del Señor. Pero ¿cómo debemos actuar? En la carne, en lo que piensa el hermano, lo que piensa la otra persona, lo que me dice el amigo. Pero el Señor nos dice que no. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Le oro y le clamo, le pido al Señor que entendamos lo inusual del Señor, pero que lo ejecutemos a través del corazón, y que lo hagamos acorde a lo que nos dice el Señor a través de la palabra, pero dirigidos en el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús.